En este video exploraremos una serie de impactantes casos en los que padres, abrumados por el dolor y la impotencia, decidieron tomar la justicia en sus propias manos. Desde incidentes en la sala de tribunales hasta acciones planificadas con una precisión escalofriante, estos relatos muestran la desesperación de quienes lo han perdido todo y la ira incontenible que surge cuando el sistema judicial no parece ser suficiente. A lo largo de estos minutos, analizaremos cada uno de estos casos, detallando las historias de los involucrados, los eventos que los llevaron al límite y las consecuencias de sus acciones. Número 1. Furia en la corte. La historia de Michael Madison, un asesino en serie condenado en Cleveland, Ohio, comienza con una serie de descubrimientos macabros que conmocionaron a toda la comunidad. En el año 2013, la policía encontró los cuerpos en descomposición de 3 mujeres jóvenes en el apartamento de Madison y sus alrededores. Las víctimas, Sherelda Terry, Angela Deskins y Shatisha Shealy, habían sido estranguladas, y sus cuerpos, desechados como basura, estaban envueltos en bolsas de plástico. El horror que estas muertes causaron fue indescriptible, especialmente para las familias de las víctimas, que vieron sus vidas destrozadas por el cruel acto de un hombre que parecía no tener remordimientos. El juicio de Michael Madison se convirtió en un símbolo del dolor y la impotencia que sentían las familias de las víctimas. Uno de los momentos más intensos y cargados de emociones del juicio ocurrió cuando se permitió a los familiares hablar en la corte sobre el impacto que las muertes habían tenido en sus vidas. Van Terry, el padre de Sherelda Terry, subió al estrado con la esperanza de encontrar algo de consuelo al expresar su dolor. Sherelda había sido una joven brillante, llena de vida y con un futuro prometedor. Era conocida por su bondad y por ser una persona que daba abrazos a quienes la rodeaban. Pero en ese día fatídico, mientras su padre miraba al hombre que le había arrebatado a su hija, algo dentro de él se rompió. Madison, sentado en la sala, parecía indiferente, su expresión imperturbable, como si nada de lo que escuchara pudiera afectarlo. La visión de este hombre, que había destruido tantas vidas, simplemente sentado allí, provocó una reacción visceral en Van Terry. En un instante, todo el dolor, la rabia y la desesperación que había estado conteniendo salió a la superficie. En un arrebato de ira, Terry se lanzó sobre Madison, intentando llegar hasta él. La sala del tribunal estalló en caos mientras los guardias de seguridad se apresuraban a detener a Terry. Las imágenes de este incidente recorrieron los noticieros, mostrando a un padre consumido por el dolor, incapaz de soportar la indiferencia del hombre que había destruido su vida. El juez, después de restaurar el orden en la sala, condenó a Madison a muerte, siguiendo la recomendación del jurado. Sin embargo, para Van Terry y las otras familias, esta sentencia no era suficiente para llenar el vacío dejado por sus seres queridos. La pena de muerte de Madison, aunque un acto de justicia según la ley, no podía reparar el daño irreversible que había causado. Este caso se convirtió en un ejemplo claro de cómo, a veces, la justicia legal no es suficiente para las víctimas, quienes se ven consumidas por un dolor tan profundo que solo pueden encontrar alivio en actos de desesperación. La historia de Van Terry es un recordatorio de la complejidad del dolor humano y de cómo, en ciertos momentos, las emociones pueden desbordar los límites de lo que consideramos civilizado. Número 2. Golpe de ira. El asesinato de Willie Fields fue un evento que no solo devastó a una familia, sino que también sacudió hasta sus cimientos a la comunidad de Orange County, California. Era el año 2019 cuando la tragedia golpeó. Lindy Jones, un joven conocido y hasta ese momento respetado por su entorno, fue acusado de haber quitado la vida a Willie Fields, un adolescente de 18 años que recién comenzaba a explorar las posibilidades y desafíos de la vida adulta. Lo que hacía este crimen aún más desconcertante y doloroso era la cercanía que existía entre ambas familias. Willie había sido amigo cercano del hermano menor de Jones, y la confianza que se había tejido entre ellos parecía inquebrantable, lo que convirtió este acto de violencia en algo casi incomprensible. En el juicio, las emociones estaban a flor de piel. La familia Fields, sumida en un dolor insondable,
estaba decidida a ver que se hiciera justicia por la pérdida irreparable de su hijo. La sala del tribunal, normalmente un lugar de formalidad y procedimiento, se transformó en un espacio donde la tristeza y la rabia se entrelazaban con la tensión, creando una atmósfera densa y casi palpable. A medida que avanzaba el proceso, la ansiedad en la sala aumentaba, sabiendo que el momento más emotivo del juicio estaba por llegar. Las declaraciones de impacto de la familia de la víctima. Angela Fields, la madre de Willie, fue la primera en tomar la palabra. Su voz temblaba mientras trataba de contener las lágrimas, pero la fuerza de su dolor era evidente en cada palabra que pronunciaba. Relató con una tristeza abrumadora cómo la vida de su hijo, llena de sueños y aspiraciones, había sido brutalmente truncada. Willie, que había sido un joven lleno de vida, con esperanzas de un futuro prometedor, se había convertido en una promesa rota. Angela describió el vacío insondable que su muerte había dejado en su familia, un vacío que ni el tiempo ni la justicia podrían llenar. Cada palabra que salía de su boca estaba cargada de un dolor tan profundo que la sala entera quedó en un silencio sepulcral, como si cada persona presente sintiera el peso del sufrimiento de Angela. A medida que hablaba, las lágrimas corrían por su rostro y era evidente que este momento estaba desgarrándola por dentro, abriendo nuevamente la herida que había dejado la pérdida de su hijo. Sin embargo, el momento más impactante del juicio ocurrió cuando Willie Clay Fields, el padre de Willie, tomó la palabra. A diferencia de su esposa, Willie Clay no intentó reprimir su ira. Mientras hablaba, su voz resonaba con una mezcla de dolor y furia contenida que se hacía más evidente con cada palabra que pronunciaba. Describió a su hijo como un joven lleno de potencial, alguien que había sido injustamente arrebatado de este mundo por un acto de violencia insensata. Con cada frase, su voz se volvía más intensa, su rabia se hacía más palpable, y cuando terminó de hablar, el dolor que había estado reprimiendo explotó de una manera que nadie en la sala podía haber previsto. Sin previo aviso, Willie Clay se abalanzó sobre Lindy Jones, el hombre que había destruido su vida. En un acto impulsivo, lo golpeó en la nuca con una fuerza que sorprendió a todos. Los guardias de seguridad intervinieron rápidamente, pero no antes de que el caos se apoderara de la sala del tribunal. Los gritos de los familiares y espectadores resonaron en las paredes, y en cuestión de segundos, la sala se convirtió en una escena de desorden y confusión. Este acto de violencia fue un reflejo crudo y visceral del dolor insoportable que sentían los Fields. Era como si toda la rabia y desesperación que habían estado acumulando desde la muerte de Willie hubieran encontrado una salida en ese momento de furia incontrolable. Aunque Willie Clay fue arrestado por desacato y agresión, muchos en la comunidad entendieron su arrebato como una manifestación de la impotencia que sentía. Para un padre que había perdido a su hijo de manera tan trágica, el sistema judicial, con todas sus formalidades y procedimientos, parecía insuficiente para hacer justicia a su dolor. A pesar de que la justicia seguía su curso y Lindy Jones eventualmente fue condenado, la familia Fields se enfrentaba a una pérdida que nunca podría ser compensada. La condena de Jones no trajo alivio a su dolor, no restauró la vida de Willie, y el incidente en la sala del tribunal dejó una marca indeleble en todos los que presenciaron aquel día. Era una marca de la profunda desesperación que puede surgir cuando el dolor se encuentra con la impotencia y cuando la búsqueda de justicia se convierte en una lucha personal entre el corazón y la ley. Número 3. Desesperación en Texas. El asesinato de Diamond Álvarez no solo fue un crimen que capturó la atención de la nación, sino que también dejó una cicatriz profunda y dolorosa en la comunidad de Houston, Texas. La vida de Diamond, una joven de tan solo 15 años, fue brutalmente truncada en una fría noche de enero de 2022. Su cuerpo fue hallado en un parque local, marcado por la violencia de un ataque que sacudió a todos los que la conocían. La noticia de su muerte corrió como un reguero de pólvora, devastando a su familia, a sus amigos y a una comunidad que no podía comprender cómo un crimen tan atroz había ocurrido tan cerca de casa. Lo que hizo que este caso fuera aún más perturbador fue la identidad del principal sospechoso, Frank DeLeon Jr., el novio de Diamond. Frank,
Un joven que había sido visto por muchos como un chico normal con un futuro prometedor, se transformó ante los ojos del público en el monstruo detrás del asesinato. La relación entre Frank y Diamond, que al principio parecía ser la imagen del amor juvenil, había comenzado a desmoronarse en las semanas previas a la tragedia. Los rumores de celos, infidelidades y peleas frecuentes comenzaron a surgir, pintando un cuadro sombrío de una relación que se estaba deteriorando rápidamente. Estos conflictos, que antes parecían problemas típicos de adolescentes, se revelaron como los signos precursores de una tragedia inevitable. Durante el juicio, la verdad sobre la relación entre Frank y Diamond salió a la luz de manera brutal y dolorosa. Los testimonios revelaron un vínculo marcado por la manipulación, los celos extremos y un control emocional que finalmente condujo a un desenlace fatal. La imagen que muchos tenían de Frank como un joven respetable se desmoronó, revelando un lado oscuro y violento que había estado oculto bajo la superficie. Cada testimonio, cada nuevo detalle que emergía, añadía una capa más de horror a la ya trágica historia. Ana Machado, la madre de Diamond, fue una de las primeras en testificar, y su declaración dejó a todos los presentes con el corazón en un puño. Con la voz cargada de emoción, relató cómo su hija, una niña llena de sueños y esperanzas, había sido cruelmente arrebatada de este mundo. Diamond no era solo una hija, era una joven con un futuro brillante por delante, una vida que había sido brutalmente truncada antes de poder florecer por completo. Ana describió la vivacidad de su hija, su risa contagiosa y la luz que había traído a la vida de todos los que la conocieron. Sin embargo, mientras hablaba, su dolor comenzó a transformarse en algo más oscuro. La sala del tribunal, que hasta ese momento había sido un lugar de solemne silencio, comenzó a llenarse de una tensión casi palpable. A medida que Ana expresaba su dolor, la atmósfera se volvió cada vez más densa, cargada de una mezcla de tristeza y furia. La transformación de Ana, de una madre devastada a una mujer consumida por la ira, fue un momento que nadie en la sala olvidará fácilmente. En un arranque de furia, provocado por el dolor inconmensurable de perder a su hija, Ana y otro miembro de la familia intentaron atacar a Frank de Leon Jr. La desesperación que sentían era tan intensa que ya no podían contenerla. El caos que siguió fue inmediato. Los guardias de seguridad intervinieron rápidamente, pero no antes de que el tribunal se convirtiera en una escena de desesperación y dolor incontenible. Los gritos de los familiares, los empujones y la rabia desbordada transformaron el tribunal en un campo de batalla emocional. Cada intento de acercarse a Frank era una manifestación física del sufrimiento que la familia Álvarez estaba viviendo. Era como si toda la rabia y el dolor que habían estado reprimiendo desde la muerte de Diamond se hubieran liberado en ese instante, convirtiendo el tribunal en un reflejo del infierno personal en el que vivían. Por su parte, Frank permaneció en silencio durante todo el incidente, su rostro impasible, mientras la familia de Diamond intentaba llegar hasta él. La frialdad con la que observaba la escena solo añadió más combustible a la furia de los presentes. Para la familia Álvarez, era un recordatorio sombrío de la tragedia que los había llevado a ese punto. La indiferencia de Frank frente a su sufrimiento era un golpe más en una serie de heridas que ya parecían insoportables. Finalmente, Frank fue condenado a 45 años de prisión por el asesinato de Diamond, pero la sentencia no pudo cerrar las profundas heridas que la tragedia había dejado. El incidente en la sala del tribunal dejó claro que, para la familia Álvarez, la justicia legal no era suficiente. El dolor de haber perdido a su hija, de haberla visto sufrir a manos de alguien en quien confiaban, era un peso que llevarían consigo para siempre. El juicio, en lugar de ofrecerles un cierre, solo subrayó la magnitud de su pérdida y la desesperación que sentían al enfrentar un futuro sin Diamond. Número 4. La ira de un padre. Quinn Bowes enfrentó uno de los dolores más devastadores que un padre puede experimentar cuando su hijo Parker, un bebé de solo un año, falleció en circunstancias sospechosas en mayo de 2018. La tragedia golpeó a la familia Bowes de manera inesperada y brutal.
dejando a todos en un estado de conmoción y desesperación. Parker, un niño que apenas comenzaba a descubrir el mundo, murió a causa de un traumatismo craneal grave mientras estaba bajo el cuidado de su propio padre. Inicialmente, Quinn Bowes intentó explicar la muerte de su hijo como un trágico accidente, afirmando que el bebé se había caído de una almohada de lactancia, pero las inconsistencias en su relato pronto despertaron sospechas en las autoridades. La gravedad de las lesiones sufridas por Parker no coincidía con la versión de los hechos presentada por Bowes. Los médicos que examinaron el cuerpo del niño notaron que las heridas eran demasiado severas como para haber sido causadas por una simple caída. Estas observaciones llevaron a los investigadores a profundizar en el caso, y lo que descubrieron fue aún más perturbador. A medida que se iban desvelando los detalles, quedaba claro que la historia de Quinn Bowes no era más que una fachada para ocultar algo mucho más oscuro. Las autoridades, cada vez más convencidas de que se trataba de un caso de abuso infantil, comenzaron a reunir pruebas para llevar a Bowes ante la justicia. Finalmente, después de meses de investigaciones y de presiones legales, Quinn Bowes se declaró culpable de homicidio involuntario. Esta confesión fue como un golpe devastador para una familia que ya estaba rota por la tragedia. El juicio que siguió fue una prueba de resistencia emocional para todos los involucrados, especialmente para Jeremiah Matt Hartley, el tío de Parker. Hartley había sido muy cercano a su sobrino, y la muerte del niño dejó una herida profunda en su corazón. Mientras el juicio se desarrollaba, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Hartley, que había intentado mantenerse fuerte durante todo el proceso, se encontraba cada vez más consumido por la ira y la desesperación. Ver a Quinn Bowes, el hombre que había sido responsable de la muerte de Parker, sentado en la sala del tribunal como si nada hubiera pasado, fue demasiado para él. A medida que el juicio avanzaba y se exponían más detalles del caso, la rabia de Hartley crecía, alimentada por el dolor de haber perdido a su sobrino de una manera tan cruel. El punto de quiebre llegó cuando se revelaron las pruebas más contundentes del abuso que Parker había sufrido a manos de su padre. Fue en ese momento cuando la ira de Hartley, reprimida durante tanto tiempo, estalló de una manera que nadie en la sala del tribunal podía haber previsto. En un arrebato de rabia incontrolable, Hartley se levantó de su asiento y antes de que los guardias pudieran reaccionar, se abalanzó sobre Bowes, golpeándolo con una fuerza tan brutal que lo derribó al suelo. El caos se desató en la sala del tribunal. Los gritos y el sonido de sillas siendo empujadas resonaron mientras los guardias intervenían para detener a Hartley. Este acto de violencia, aunque condenado por la ley, fue visto por muchos como una expresión cruda y visceral del dolor profundo que Hartley estaba experimentando. En ese momento, nada importaba más que hacerle sentir a Bowes una fracción del sufrimiento que él mismo había causado. Hartley sabía que su arrebato podría tener consecuencias legales, pero en su estado de desesperación no pudo contenerse. Para él, el sistema judicial, con todos sus procedimientos y formalidades, parecía completamente insuficiente para castigar el mal que había destruido a su familia. El juicio de Quinn Bowes resultó en una sentencia de 25 años de prisión, una condena que, aunque significativa, no fue suficiente para aliviar el sufrimiento de la familia. La muerte de Parker había dejado un vacío que nunca podría llenarse, un vacío que ninguna sentencia podría reparar. La acción de Hartley en la sala del tribunal subrayó la impotencia que sentía ante la injusticia de la situación, una impotencia que solo podía manifestarse en un acto de desesperación. El caso de Parker Bowes es un ejemplo desgarrador de cómo, en algunos casos, el dolor puede llevar a las personas a actuar de maneras impulsivas e irracionales, buscando una forma de justicia que el sistema legal no siempre puede proporcionar. Aunque Quinn Bowes fue condenado, el daño causado a la familia era irreparable, y la ira que había llevado a Hartley a atacar a Bowes en la sala del tribunal era solo una manifestación externa de un sufrimiento mucho más profundo. Número 5. Una familia desgarrada. El caso de Bachon Flowers en Muskegon, Michigan, es uno de esos casos que muestran cómo la violencia puede desgarrar a una familia desde dentro. En mayo de 2022,
Flowers fue acusado del brutal asesinato de su esposa, Jamie Thomas Flowers, un acto que dejó a su familia devastada y a su comunidad conmocionada. Jamie, una madre cariñosa y miembro querido de su comunidad, fue asesinada a tiros en su propia casa, un lugar que debería haber sido un santuario seguro para ella y sus hijos. Durante el juicio, las emociones en la sala del tribunal estaban a flor de piel. London Thomas, el hijo de Jamie, estaba particularmente afectado por la muerte de su madre. A medida que el juicio avanzaba, la tensión en la sala se volvía casi insoportable. El dolor de London, que había estado reprimiendo durante todo el proceso, finalmente estalló en un arrebato de ira. Sin previo aviso, London saltó sobre la barrera de la sala del tribunal y se lanzó hacia su padrastro, Bachon Flowers, con la intención de atacarlo. El caos que siguió fue indescriptible. Los guardias de seguridad lucharon por contener a London, mientras la sala del tribunal se convertía en una escena de gritos, llantos y confusión. El ataque de London fue una expresión cruda y visceral del dolor que había estado sufriendo desde la muerte de su madre. Aunque fue rápidamente detenido y acusado de desacato, el incidente dejó una marca indeleble en todos los presentes. Era evidente que, para London, la sentencia de su padrastro, por severa que fuera, nunca podría compensar la pérdida de su madre. Este caso destaca la fragilidad de las emociones humanas y cómo, en momentos de extrema desesperación, incluso las personas más pacíficas pueden ser llevadas al borde de la violencia. La historia de London Thomas es un recordatorio de que el dolor puede llevar a las personas a actuar de manera impulsiva, buscando una forma de justicia que, en última instancia, solo puede ofrecer un alivio temporal. Aunque Bachon Flowers fue condenado, el daño emocional causado a su familia es algo que ninguna sentencia podría reparar. Número 6. Un asesino en serie enfrenta la justicia. Alfred Gaynor, uno de los asesinos en serie más notorios de Massachusetts, fue responsable de una serie de crímenes que aterrorizaron a la comunidad en los años 90. Entre 1995 y 1998, Gaynor mató a 9 mujeres en una serie de actos de violencia brutal que dejaron una huella imborrable en las familias de sus víctimas. Su captura y juicio fueron vistos como un momento crucial para la justicia, pero también como una oportunidad para que las familias de las víctimas expresaran su dolor y frustración. Uno de los momentos más intensos del juicio de Gaynor ocurrió cuando Eric Downs, el hijo de una de las víctimas, Rosemary Downs, decidió tomar la justicia en sus propias manos. Durante una de las audiencias judiciales, Eric, consumido por la ira y el dolor, se lanzó sobre Gaynor, golpeándolo en la cabeza y arrojándolo por encima de la barandilla. La sala del tribunal se convirtió en una escena de caos mientras los guardias luchaban por contener a Eric, cuyo dolor había alcanzado un punto de ruptura. Este ataque, capturado en video y difundido ampliamente en las redes sociales, se convirtió en un símbolo de la desesperación de las familias de las víctimas. Para Eric, la condena de Gaynor a cadena perpetua no era suficiente para compensar la pérdida de su madre. Su arrebato en la sala del tribunal fue una expresión de la impotencia que sentía, una impotencia que solo podía aliviarse mediante un acto de violencia. Aunque Gaynor fue condenado, el dolor que había causado a las familias de sus víctimas era algo que ninguna sentencia podría reparar. El caso de Alfred Gaynor subraya la intensidad de las emociones que acompañan a los casos de asesinato en serie, donde la pérdida y la ira pueden llevar a las personas a actos de desesperación. Para las familias de las víctimas, la justicia legal no siempre es suficiente, y la historia de Eric Downs es un recordatorio de cómo el dolor puede llevar a las personas al borde de la desesperación, buscando una forma de cerrar una herida que nunca podría sanar por completo. Número 7. Justicia por mano propia. En Patoka, Indiana, la comunidad quedó conmocionada por la tragedia que envolvió a la familia Smith. Duane Smith, un padre devoto y trabajador incansable, vivía para su hija de 3 años, la luz de su vida. Su relación era el tipo de vínculo que inspiraba a otros, un ejemplo de amor paternal incondicional. Sin embargo, este lazo fue brutalmente destruido cuando Clifford Thomas, un amigo de la familia en quien Duane había confiado, se convirtió en el autor de un acto de violencia inimaginable.
Thomas había sido parte de la vida de los Smith durante años, y cuando Duane dejó a su hija al cuidado de él, no tenía razón para sospechar que algo podría salir mal. Pero en un fatídico día, cuando Duane regresó a casa, encontró a su hija inconsciente y cubierta de moretones. La desesperación y el pánico se apoderaron de él mientras la llevaba al hospital. Pero, a pesar de todos los esfuerzos médicos, la niña no sobrevivió. La causa de su muerte fue un traumatismo craneal severo, resultado de una brutal golpiza. La comunidad quedó atónita ante la noticia, y el juicio de Clifford Thomas se convirtió en un evento cargado de emociones. Durante el juicio, los detalles del abuso salieron a la luz, y la ira de Duane comenzó a crecer. Cada testimonio, cada detalle de la violencia que había sufrido su hija, era un recordatorio del dolor que estaba viviendo. Finalmente, incapaz de soportar más, Duane se levantó y se lanzó sobre Thomas en la sala del tribunal. El golpe que le propinó fue un acto de pura desesperación, una manifestación física del dolor que había estado reprimiendo. El caos que siguió fue instantáneo. Los guardias se apresuraron a contener a Duane, mientras la sala del tribunal se convertía en una escena de confusión y gritos. La acción de Duane fue un reflejo de la impotencia que sentía. Aunque sabía que su arrebato podría tener consecuencias legales, en ese momento nada importaba más que hacerle sentir a Thomas una fracción del dolor que él mismo estaba experimentando. La sentencia de Thomas, aunque severa, no trajo consuelo a Duane. Este caso es un ejemplo desgarrador de cómo el dolor puede llevar a las personas a actuar de maneras impulsivas e irracionales, buscando una forma de justicia que el sistema legal no siempre puede proporcionar. La historia de Duane Smith subraya cómo la ira y la desesperación pueden llevar a actos de violencia, incluso en lugares donde se espera que reine la justicia. Número 8. Tragedia en Ohio. Dale Williams, un hombre común de Youngstown, Ohio, se encontró en el centro de una tragedia cuando su tumultuosa relación con Elizabeth Williams, su exnovia, culminó en un acto de violencia extrema. Elizabeth, una madre devota y miembro querido de su comunidad, había trabajado incansablemente para proteger a sus hijos de la violencia doméstica que había marcado su relación con Dale. Sin embargo, las tensiones entre ellos alcanzaron su punto máximo en un día que cambiaría sus vidas para siempre. Dale había mostrado un comportamiento controlador y abusivo durante su relación con Elizabeth, y aunque ella había intentado protegerse mediante órdenes de alejamiento, su obsesión con ella se volvió cada vez más peligrosa. Testigos informaron haber visto a Dale cerca de la casa de Elizabeth el día de su asesinato, y las pruebas forenses lo vincularon directamente con la escena del crimen. Durante el juicio, los detalles de la relación abusiva entre Dale y Elizabeth salieron a la luz, pintando un retrato sombrío de un hombre que no podía dejar ir a la mujer que había intentado escapar de su control. El día de la sentencia de Dale, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Jerome y Anthony Williams, los hijos de Elizabeth, estaban sentados en la primera fila. Sus rostros reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Mientras el juez se preparaba para dictar sentencia, la ira que habían estado reprimiendo durante todo el juicio finalmente estalló. En un arrebato de furia, los dos hermanos saltaron de sus asientos y se lanzaron sobre Dale, golpeándolo con los puños antes de que los guardias de seguridad pudieran intervenir. La escena que siguió fue caótica, con gritos y llantos llenando el aire mientras los guardias luchaban por restaurar el orden. El ataque de Jerome y Anthony fue un reflejo crudo de la desesperación y el dolor que sentían, una manifestación física de la impotencia que habían experimentado al ver al hombre que había destruido sus vidas sentado tranquilamente en la sala del tribunal. Aunque fueron rápidamente controlados, el incidente dejó una marca indeleble en todos los presentes, un recordatorio de cómo el dolor puede llevar a las personas a actos de desesperación. La condena de Dale a cadena perpetua fue vista por muchos como un acto de justicia, pero para Jerome y Anthony, el daño causado por la muerte de su madre era algo que ninguna sentencia podría reparar. Este caso subraya cómo la ira y el dolor pueden llevar a las personas a tomar decisiones impulsivas cuando sienten que no hay otra forma de obtener justicia. La historia de los hermanos Williams es un recordatorio de que,
En algunos casos, la justicia legal no es suficiente para sanar las heridas más profundas. En cada uno de estos casos, vemos cómo el dolor y la ira pueden llevar a las personas a tomar la justicia en sus propias manos. Aunque estos actos de venganza pueden parecer comprensibles, también subrayan la importancia de un sistema judicial que sea capaz de ofrecer un verdadero sentido de justicia para las víctimas y sus familias.